Qué gusto poder saludarles a través de este medio. Siempre es nuestra oración que la iglesia pueda ir siendo edificada en las verdades de la palabra del Señor y a la vez de ser edificada pueda alcanzar la plenitud y la prosperidad que el Señor tiene para sus hijos. Y en este sentido nos sentimos muy privilegiados de parte del Señor de poder compartir con ustedes lo que hemos aprendido en las Escrituras. Oramos al Señor que el Señor les hable, el Espíritu Santo les revele lo que es importante para sus vidas, porque tenemos muy en claro que el proceso que están viviendo en su crecimiento espiritual al ver este material va a traer una libertad no solo para ustedes, sino también para sus familias. Padre, te bendecimos y te damos infinitas gracias, Señor, siempre por la posibilidad que nos das de ser instruidos en ti, Señor, en tu palabra de justicia, en tu palabra de verdad. Sí, Señor, que esta palabra que podamos compartir en estos instantes, Señor, puedan penetrar al interior de nosotros, Señor, y de todo aquel que escuche este material. Y podamos ser, Señor, no solamente impartidos por ti, Señor, sino enseñados por ti, y que en esta forma y en esta enseñanza podamos avanzar en el reino, aprender a situarnos, aprender a que ese tiempo de transformación en nosotros se ejecute y que podamos ser como aquellas personas que son y fueron hechas para la alabanza de tu gloria. Señor, bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Por favor, anoten en sus cuadernos y busquen en sus Biblias Efesios 1, 11 y 12. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y la verdad es que si hay alguien que realmente está interesado en que nosotros seamos constituidos ese pueblo de Dios y que podamos tomar esa herencia, la herencia que está escondida en Cristo y que podemos poseer por medio de la fe, es el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios nos dice que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cuando habla de esta herencia a la que nosotros podemos tener acceso, se refiere al término cleró que usted está viendo en su pantalla. Y este término cleró corresponde en su raíz a la definición asignación por suerte. Esta asignación o esta herencia es la misma raíz que se menciona en Josué 23:4. ¿Qué pasa en este pasaje de Josué 23:4? Allí Josué, el hijo de Nun, el que sigue a Moisés, el sucesor de Moisés, reparte las tierras a todas las tribus de Israel que iban a ser heredadas. Y que en un sentido figurativo también somos nosotros. Somos nosotros los que vamos a poseer esa herencia, nosotros como la iglesia. Leamos por favor Josué 23:4 todos juntos. Dice: he aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Lo que está diciendo, aquí está la herencia para nuestras tribus. Cuando habla de naciones, está diciendo estos lugares que ocupaban estas naciones, así como también las que fueron destruidas, desde el Jordán hasta el mar grande, ahí donde se pone el sol, allí están las herencias repartidas para ustedes. ¿Qué es esa palabra herencia? Herencia en su raíz es Nakhalah, del Strong 51-57.
y significa propiamente algo heredado. Es una reliquia de familia, generalmente una herencia, un patrimonio, una heredad, una posesión. O sea, no se refiere a algo que uno ganó, sino a algo que uno recibió como una herencia, como una reliquia de la familia, como algo que nos fue legado por herencia, por patrimonio, por heredad, por posesión. Ahora, cuando hablamos de esta herencia, en el pasaje que estamos citando, donde habla de el mandato que el Señor le había dado a Josué, nos estamos refiriendo específicamente, hermanos, a una porción, a un patrimonio, a un bien que estamos llamados a poseer. Esta herencia o esta heredad está relacionada directamente con la familia. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la familia cuando hablamos de herencia? Porque en toda herencia, los que heredan, ¿cierto? Los que heredan esta sucesión o este patrimonio son los hijos de la familia. Y es por eso, hermanos, que Dios en este sentido fue tan claro y estricto y en muchas ocasiones hasta minucioso en relación a cómo debía conformarse, cómo debían ser conformados, ser establecidos los matrimonios. ¿Para qué? Para que esta herencia, ¿cierto?, que es una herencia incorruptible porque viene de parte de Dios, pero que en este caso se ve reflejado algo que parte desde lo espiritual, pero que trasunta lo natural. Y esta posesión tiene que ser en una estructura que tenga el aval de Dios, o sea, una familia bien constituida. En este caso, por ejemplo, si tenemos que hablar de lo minucioso que era el Señor en relación a con quién uno debía vincularse, ¿cierto? Tenemos el caso, por ejemplo, de los levitas. ¿Qué pasaba con ellos? Los levitas no podían casarse con viudas, ni con personas que no fueran de su tribu, porque Dios era su heredad, su porción. En el caso de las otras tribus, ellos tenían tierras. Por ejemplo, si hablamos de la unión matrimonial, también estamos mencionando algunas cosas que para Dios son muy importantes, y es en el sentido de establecer su semilla en una familia y de manifestar esta semilla en esta herencia que iba a ser dada a los hijos, ¿cierto? ¿Qué queremos decir, hermano, con todo esto? Dios no bendice a cualquiera. Dios lo que quiere hacer en medio de su pueblo es bendecir a los hijos. Que esta bendición, que el libro de Efesios habla de los lugares celestiales, esta bendición está estrictamente relacionada con los hijos. No es cualquier persona. La herencia de por sí es de los hijos. Y la palabra nos viene a acuñar esto en una parte de la Escritura cuando dice que el hombre sabio es el que deja herencia ¿a quiénes? A sus hijos. Y eso le da mucho sentido entonces a que en el caso del Antiguo Testamento, cuando se trataba del sumo sacerdote, le estaba prohibido casarse con una viuda, con una mujer divorciada, con una violada o con una prostituta. El sacerdote o el sumo sacerdote solo podía contraer matrimonio con una mujer que fuera virgen de su pueblo, de su tribu. Esto aparece, si usted lo quiere buscar, en Levíticos 21:10, del 13 al 14. Y a los otros sacerdotes entonces tampoco se les permitía casarse con una prostituta, una mujer violada o una mujer divorciada de su esposo. Este decreto o este mandato del Señor está en Levítico 21, del 1 al 7. Y si nosotros seguimos viendo en relación a lo que estamos hablando, el Ezequiel 44:22 también nos da una pista acerca de la voluntad de Dios. Dice que se podían casar estas personas con una virgen de la casa de Israel o una viuda de otro sacerdote. Dios era demasiado minucioso en relación a cómo debían producirse las uniones y cuáles eran los contextos en que estas uniones iban a tener la bendición del cielo. Los matrimonios que fueron llamados por Dios, hermanos, para ser padres de libertadores, tampoco
uniones al azar. Cuando hablamos de libertadores, eran todo tipo de personas que Dios usó para que el pueblo fuera adelante. En este caso, por ejemplo, ¿se acuerda del caso de Ana con Elcana? ¿Cierto? Que ellos dieron a luz a Samuel. Y en el caso, por ejemplo, de los padres de Juan el Bautista, que fueron Elizabeth y Zacarías, no eran cualquier persona. En el caso de los padres de Sansón, o específicamente, que es lo que a nosotros siempre nos convoca, es quienes fueron los padres de Jesús, José y María, eran gente especial, no eran cualquier persona, no eran gente impía, eran gente creyente, eran gente que de una u otra manera estaban ligadas al propósito eterno de Dios. Entonces ningún libertador, hermanos, venía de una unión torcida. Cada uno de ellos obedeció al mandato, a la norma de bendición para que esta unión familiar fuera dentro de un contexto del Señor. Hay un dato curioso que queremos compartir con ustedes, y es en la escritura hebrea, ¿cierto? En los manuscritos no existe ninguna palabra que tenga una alusión para alguien soltero, siendo el propósito básico de Dios que el hombre forme un hogar. Para Dios es tan importante la unión y el núcleo familiar para establecer su propósito y su herencia. Ahora, para Dios, como decíamos recién, es tan importante que el hombre no solamente forme un hogar, sino que se multiplique teniendo hijos. Primero el fruto o la fructificación y luego la multiplicación. Y esto nos va a permitir, hermanos, de mejor manera ver lo importante de la declaración que Dios tiene acerca de la bendición. Cuando vemos el texto de Génesis 24:60 en relación a Rebeca, ¿cierto? La escritura dice lo siguiente: que llegues a ser millares de veces 10,000. O sea, Dios siempre habla de un contexto de multiplicación. Eso lo tenemos, como lo dije recién, en Génesis 24:60. Y esto, hermanos, nos va a mostrar también el ruego que había, ¿cierto? Acerca de Raquel en relación a Jacob. Porque acordémonos de algo, de que cuando nosotros vemos el precepto y el mandato del Señor es de generación en generación, entonces seguramente Raquel tenía en vista toda esta primicia o el ver de cómo Dios quería establecerse. Y Raquel implora a Jacob en la siguiente generación y le dice: dame hijos, o si no seré mujer muerta. Se cuenta de lo importante que era para una mujer, para una esposa, que esa preservación, esa proyección familiar y esa multiplicación, que era el propósito de Dios, fuera establecido en la familia. Acuérdense que en este caso esta mujer Raquel era estéril, ¿cierto? Esto aparece en Génesis 31. ¿Qué queremos, hermanos, decir con todo esto que estamos hablando? Que los hijos deben nacer dentro de un matrimonio que esté completamente alineado a la voluntad del cielo, para que reciban, ¿qué cosa? La herencia de su linaje en forma legal, abierta. Un caso emblemático, hermano, de esto es el caso de Abraham, ¿cierto? Dios produce una transformación en la vida de Abraham y le habla de que su descendencia iba a ser incontable como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y siendo su esposa estéril, Dios le promete un hijo, elemento esencial para establecer una descendencia para Dios y una descendencia que tenga en sí la herencia. Esto es muy importante porque incluso en nuestras leyes han habido algunas modificaciones para que los hijos nacidos fuera de un matrimonio legal también tengan acceso a la herencia. Actualmente en Chile no hay hijos sin padre, es decir, tienen que tener el reconocimiento del apellido paterno. Antes no era así, y la verdad es que la promesa del hijo de parte de Dios no es algo menor, tal como explicábamos hace unos instantes. Génesis 15 del 1 al 6 habla de la primera vez que el Señor le promete a Abraham
un hijo. Dice así, puede leerlo conmigo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. En este pasaje Dios le habla por primera vez acerca de darle una descendencia a un hombre que ya era avanzado en edad. Y le habla por primera vez de que va a tener una descendencia, pero además le dice: sal y mira las estrellas del cielo, mira y cuéntalas si es que las puedes contar. O sea, a un hombre de edad avanzada le dice que le va a dar una herencia y que esa descendencia de hijos sería incontable, pero a la vez le está diciendo: luego, cuenta la arena del mar, cuenta las estrellas, y más adelante le va a decir: cuenta la arena del mar. ¿Qué es lo que está diciendo? Abraham, tu descendencia va a ser una descendencia de gobierno, porque va a unir cielos y tierra. Cuenta las estrellas del cielo, cuenta la arena del mar. Y eso fue lo que ocurrió, porque nosotros podemos ver que entre sus descendientes José fue un hombre de gobierno. Él fue el que se encargó de diseñar las estrategias para la provisión de alimentos de todo un país, y además fue quien el Señor usó para preservar también a su pueblo del hambre que estaba azotando la tierra. También podemos ver entre los descendientes de Abraham a David, un rey que conquistó la paz para sus descendientes. También podemos ver a Moisés, un hombre de gobierno que se crió como príncipe, pero que fue el Señor que le dio la unción para gobernar a su manera. ¿Y por qué no podríamos hablar de Jesús si Jesús también viene de ese linaje? Entonces quiero llevarlo a pensar un poquito. Cuando el Señor le hace esta promesa a Abraham, Abraham tiene 80 años, es un anciano. ¿Y cuántos tiene la señora? La señora tiene 70 años. Entonces uno puede pensar: perfecto, el Señor le dijo en ese tiempo a Abraham, todavía no era Abraham: Abraham, mira, te voy a bendecir, el que te va a heredar no va a ser ese esclavo, no va a ser Eliezer, te va a heredar un hijo tuyo. Perfecto, esperemos, seguramente el próximo año. Y Sara, ¿cómo estás? A lo mejor le miraba la guatita a la Sara, porque si el Señor le dijo iba a ser. Pasa un año, 71 la Sara, pasan 2 años, 72, capaz que se le cayó una muela ya a la Sara, hermano, 72 años, se me ocurre, no sé, 73 años, chuta, se le cayó la otra muela, no lo sé, hermano. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que el tiempo va pasando. Y hay una canción que dice: el tiempo pasa, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pasan 5 años y no llega la promesa. O pasan 10 años. ¿Y qué pasa cuando ya pasan 10 años de lo que el Señor te dijo? Tal vez Sara ya tenía la menopausia, lo más probable. A las mujeres les llega después de los 50 años en este tiempo. Las fuerzas de Sara ya no eran las mismas. La capacidad física de Sara ya no era la misma.
hermano, la fuerza psicológica. Yo que ahora tengo 46 años, y nosotros nunca tuvimos bebé, yo no sé si tendría la paciencia para escuchar a un bebecito llorando a todo grito al lado mío. Pero por último, esos son detalles. Pero ¿y la fuerza sexual? Son un montón de factores. Entonces, imagínense, 15 años de espera, y entonces Sara ya dice, ¿sabes qué, Abraham? Yo te propongo que tengas ese hijo que tú recibiste como promesa del Señor con mi criada, con mi esclava, perdón, con la egipcia, con Agar, porque ella ya no creía que ella pudiese ser mamá, porque el Señor primero no le dijo a ella, se lo dijo al esposo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema en esto es que este camino fue tomado completamente fuera de la voluntad de Dios. Y si nosotros vemos lo que hacía Abraham siempre escuchaba el camino que tenía que seguir de acuerdo a lo que Dios le decía. Siempre escuchaba la voz del Señor para saber lo que debía hacer, pero esta vez escuchó la incredulidad. ¿Cómo serían los ojos de tristeza de Sara, que se ilusionó de ser madre? A lo mejor se ilusionaba amamantando al bebé y no pasó nada. Entonces la alternativa, hoy día nosotros diríamos adopta un niño, pero en ese tiempo fue, ok, ten un hijo, no de nuestra unión matrimonial, no de nuestro pacto, sino ten un hijo con Agar. Y ahí quien habló fue la incredulidad, el temor, la inseguridad de la esposa. Y Abraham, en lugar de llenarla de fe, de decirle, Sara, el Señor habló, esto va a ser, no tengas temor, vamos a volver a orar, vamos a buscar, voy a ungir tu vientre, no sé, algo. Seguramente al ver no tan solo los ojos de Sara, sino al sentir el dolor de ella, de la incapacidad de ser madre, accedió. Por otro lado, el cumplimiento de la promesa del hijo de Abraham no era responsabilidad de Abraham y de Sara. Esto estaba en manos de Dios. Él fue el que dijo que iba a proveer ese hijo. Y lo que pasa es que cuando nosotros nos salimos fuera de la voluntad de Dios, no solamente nosotros nos afectamos a otras personas, las involucramos y al final ellos igual viven la cosecha de nuestras malas decisiones. Incluso podríamos decir que algunos inocentes llevan el pago de las acciones de sus padres, porque yo le digo, cuando un hijo hace algo malo, los papás también sufren, aunque ellos no lo hicieron. Los abuelos sufren, aunque tampoco lo hicieron, pero cuando los abuelos hacen cosas incorrectas, es como esa palabra que dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos llevan la dentera. Siempre recuerdo este verso, porque muchas veces los inocentes llevan el pago de sus padres, como un papá, por ejemplo, que hace una mala inversión, endeuda la casa y les embargan a todos. Ahora, ¿quiénes fueron los afectados en el caso de esta decisión? Obviamente Sara. Agar también, ella tuvo que obedecer. A lo mejor ni siquiera quería a Abraham. No sabemos qué sentía ella por él, pero tuvo que, ok, te tienes que acostar, tener intimidad sexual con él, punto. Y obviamente también una consecuencia es Ismael, es Isaac, al punto de que Dios es el que tiene que intervenir en este conflicto familiar, porque este acto de la propuesta de Sara hacia su esposo de tener el hijo con Agar trajo consecuencias que solamente Dios podía tratar. Es importante, hermanos, que nosotros podamos visualizar que todo proceso de fe en la vida de nosotros lo que quiere hacer es
menguar nuestras fuerzas, derrumbar nuestras fuerzas, nuestra humanidad, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de creer, nuestra forma de ser. Y es por eso que un proceso de fe es un proceso de obediencia, porque en ese proceso en el cual Dios empieza a construirse en nosotros y a establecer su propósito o su designio. Y yo creo que eso un poco le pasó a Abraham. No entendió cosas que son fundamentales en esa parte del proceso en el cual Dios le había prometido un hijo. ¿Cuáles son entonces, punto 2, las consecuencias del apresuramiento de Abraham? ¿Cuáles son las consecuencias sobre Ismael, en este caso el hijo, y sobre su madre Agar? Porque todas las cosas que hacemos tienen una consecuencia inmediata o en el tiempo. Si nosotros miramos concretamente la vida de Ismael o la persona de Ismael, tenemos que primeramente decir que él es el hijo del apresuramiento, ¿ya? De no entender, en el caso de Abraham, que la promesa tenía un tiempo, y en eso siempre nosotros nos juegan cosas, porque los procesos de fe siempre van a poner en crisis la vida de la persona, porque lo van a tener por obligación, te van a expandir, te van a llevar a un límite de dejar de depender en lo que haces, en lo que dices, en tus fuerzas, en tu criterio, y te tienes que entregar, y Dios mismo produce estos procesos para que nosotros nos entreguemos a su voluntad, a esperar en Él, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer y lo va a cumplir. Y nosotros ese es el punto, porque tenemos mentes tan finitas que no logramos ver más allá, y la fe es ver más allá. Entonces el Señor, para establecer la fe en nosotros, tiene que quebrar muchos paradigmas de nuestra forma de hacer y de ver las cosas. Y sin embargo, en este caso, Abraham entró en esa crisis y no supo discernir que la promesa tenía un tiempo de cumplimiento. Él no entendió que había un tiempo en que Dios iba a abrir ese proceso, ese tiempo sobrenatural sobre su vida y la vida de su casa. Eso es como punto 1. Y lo otro, entender, como ya lo dijimos, que la promesa la había hecho Dios. Yo no puedo ayudar a Dios en algo que Él promete, a menos que Él me diga, voy a hacer esto si tú haces esto, porque ahí se establece la mano del hombre, ¿cierto? En ese proceso de obediencia. Pero Dios le prometió Él un hijo, y para esa promesa tenía que venir un proceso de desgaste en la vida de Abraham. Usted, si empieza a mirar, y recién lo estábamos conversando, ¿se acuerda cuando Dios le dice a Abraham, cuenta las estrellas del cielo? Y en otro momento le dice, cuenta las arenas del mar. La pregunta es, ¿tú puedes contar las estrellas del cielo? ¿Puedes contar la arena del mar? No puedes hacerlo, porque eso es una dispensación mayor. Lo que Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer en ti una obra sobrenatural que no tiene que ver con tu humanidad, con tus límites, que no tiene que ver ni siquiera con tus fuerzas, porque en ese tiempo las fuerzas del hombre cesaban y las de la mujer también. Por lo tanto, la obra de Dios es una obra. Cuando nosotros dejamos de obrar en nuestra fuerza, ahí se manifiesta la gloria de Dios. Por lo tanto, el Señor le mostró estas dos esferas, la del cielo y la de la tierra, para decirle claramente, hey, no, tú no puedes. Soy yo el que va a hacer una obra sobrenatural en ti. Yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Yo te voy a dar posteridad. Lo que Dios iba a hacer algo totalmente sobrenatural. Él iba a abrir la matriz de Sara. Él iba a poner semilla a través de Abraham. Él iba a hacer posible las cosas. Ahora bien, si vemos el nombre, por ejemplo, el nombre de Agar, y nosotros dijimos que en los nombres siempre están escondidas tres cosas que son muy importantes, como es el carácter,
como es la identidad y como es un espíritu. Por lo tanto, cuando hablamos de un nombre, estamos hablando de una totalidad. Y en el caso de Agar, el significado de Agar significa huida, fuga, forastera. En otras palabras, la madre de Ismael no es la mujer del pacto. No es la mujer que Dios tenía para el cumplimiento de esa promesa. No es la esposa que Dios le dio a Abraham para formar familia. Es totalmente ajena a la voluntad del Padre y por lo tanto no puede dar a luz. Es imposible hablar de un heredero aquí. Es imposible, porque está fuera de pacto. Por otro lado, la promesa de Dios es mucho más profunda, hermano, que un hijo. Cuando Dios habló con Abraham, le habló de posteridad, tu descendencia. Él parte de un hijo, como la manifestación del fruto. Pero luego de eso venía el tiempo de la fructificación, que Abraham no le alcanzó a ver. Dios le estaba hablando en términos eternos, estaba hablando en términos generacionales. Y es tan importante que podamos ver eso, porque no estamos hablando solamente te quiero dar un hijo, te quiero suplir, no te quiero dejar en pobreza. No, hermano, está hablando de posteridad para Dios, de una nación, de una herencia incorruptible, que éramos nosotros, pero esta herencia va a ser para Dios. Estamos hablando entonces de una nación. Estamos hablando de la redención de Dios para bendecir a todas las naciones de la tierra. Por eso, hermano, Ismael tiene un efecto mucho más profundo que un simple acto de adulterio. Agar es la sierva, es la egipcia, es la manifestación de Egipto y está representando, hermanos, todas esas áreas de esclavitud que no están bajo el gobierno de Cristo y que nos gobiernan, que nos llevan bajo un yugo. Cuando nosotros miramos estas uniones, ¿cierto? Que es una unión mitad mezcla de fe y mezcla de esclavitud. Entonces estamos hablando, hermanos, que las personas que nacen bajo este yugo son llevadas cautivas, son llevadas esclavas. Y esas formas de esclavitud nos impiden alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo nos dejan? Nos dejan dando vueltas en el desierto para habitar finalmente en un lugar llamado Parán, que es una tierra que está entre Egipto y la tierra de Madián. Porque ese lugar, hermano, fue la morada finalmente de Ismael. Parán era una tierra de cuevas, es decir, hermano, estamos hablando que hay una tipología en esto que viene a descubrir una realidad en el área de las emociones, situaciones de debilidad. Él habita en cuevas en esos lugares. Estamos hablando que emocionalmente esa gente tiene situaciones que reparar. Hermano, el no entender los tiempos de Dios por parte de Abraham fue fundamental. Él no había llegado aún a un tiempo de madurez espiritual y natural para ser ese padre que Dios quería y que estaba en el corazón de Dios. Cuando hablamos de este suceso, él tenía alrededor de 80 años y solo tenía la capacidad biológica para procrear, pero no entendía lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Él solamente tenía una situación de vigor que pudiera usarse, pero en él no estaba la parte espiritual desarrollada ni el discernimiento de las cosas a un nivel de madurez donde ese hijo pudiera ser fecundado, ¿cierto? Y dado a luz finalmente.
Cuando un hijo entonces está en esas condiciones, puede dar a luz la genética de Dios y ser establecido en el propósito y lograr la herencia. Todo este adelantamiento de Abraham generó que Ismael fue dado a luz. Y todos sabemos, hermanos, que hasta el día de hoy hay una tremenda pugna entre dos razas, que son los árabes que vienen de la raíz de Ismael y los hijos de, en este caso, de Isaac, que viene, estamos hablando del pueblo de Israel. Por eso, hermanos, que hablamos que es tan importante meterse en los tiempos de Dios y entender los tiempos de Dios. Es necesario que en la vida de Abraham el nombre sea cambiado de un Abraham a un Abraham, que es de ser un padre enaltecido a un padre de multitudes. Y por eso es que Ismael tiene esa característica de enaltecido, porque su padre es Abraham. Pero ¿qué es lo que pasa con Sara cuando Agar se embaraza? ¿Qué es lo que pasa con la esposa cuando el marido tiene un hijo con otra mujer? ¿O qué es lo que pasa con el esposo cuando la mujer se embaraza de otro hombre? Génesis 16, 5 al 9. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar: sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Las palabras de Sarai para Abraham son: mi afrenta sea sobre ti. Porque lo que ocurre en un matrimonio, cuando una de las personas tiene un hijo por fuera, no con el esposo o no con la esposa, viene una afrenta al matrimonio y se desnuda al otro cónyuge, se hace burla del engañado. Y esto es una afrenta que no solamente viene de Agar, de la otra mujer, es una afrenta de todo el entorno, de los que conocen al matrimonio, de los familiares. Pobrecito, lo engañaron, pobrecita ella, el marido tuvo un hijo con otra mujer, pobrecita. Bueno, que sería media lesa también ella, ve tú a saberlo cómo era ella, porque cómo le pasó eso. Entonces, cuando estas cosas ocurren, lo primero que pasa es esa afrenta y esa vergüenza. Y aunque uno de los dos es el que cometió la falta, por lo que sea, los dos son motivo de afrenta y de murmuración. Y cuando los hijos del matrimonio se enteran de que el papá o que la mamá tiene un hijo por fuera, el golpe también lo reciben ellos. También es un daño tremendo que se hace en la casa. Y este tema, hermanos, esta afrenta no se resuelve: ah, perfecto, esto nos pasó acá en Santiago, vámonos a vivir a Temuco. Porque la afrenta no cesa. Las palabras que se sueltan van a sonar siempre, la escuche la persona físicamente o no, la escuche la familia o no. Y la verdad es que el único que puede traer la solución
o el camino correcto a seguir, porque uno de manera natural, nunca va a tomar la solución equilibrada. Siempre uno de los dos cónyuges va a quedar al debe, porque a lo mejor uno podría decir, bueno, que venga la hijita del papá, la vamos a traer. Pero uno no sabe si para ese caso eso es lo correcto, porque qué daño se le va a generar a los hijos. Y si no tienen hijos, qué daño se le genera a la esposa, que el fruto del engaño esté ahí, con acceso a todo. ¿Cuál fue la solución en este caso? En este caso, Agar se va. Agar enfrenta la situación yéndose de la casa, pero ella se fue por altiva, porque lo que el Señor le dice es: vuélvete a tu Señor y ponte sumisa bajo su mano. ¿Usted cree que la otra mujer, como quiera que haya sido la situación, hermano, no se va a sentir superior que la esposa si está embarazada de un hijo? Por eso que la solución, cuando ambos esposos están de acuerdo en hacer la voluntad del Señor y quieren resolver el daño que pasó, entonces tienen que permitirle al Señor que trate con esta situación. Aquí fue el Señor que le dijo a Agar: humíllate. Abraham no le dijo nada. ¿Y cuál era la afrenta sobre Sara? Que Agar lo menospreciaba. Tu marido será, pero tiene hijos conmigo. Y es el Señor el que le tiene que decir a Agar: ponte sumisa bajo la mano de Sara, es decir, posiciónate, ubícate. La esposa es Sara. Y aunque el orgullo y los celos de Agar, porque ahora ya no quiere el lugar de la esclava, ella quiere una posición distinta, porque tiene la herencia, la descendencia del patrón. Entonces ella ya no es del lote, digamos. Entonces ella quiere convivir en otra posición. Y es el Señor que tiene que tratar con esta actitud arrogante. Y a esa actitud arrogante es que el Señor tiene que darle una respuesta. Entonces, hermanos, tenemos que a la luz de lo que Dios habla a Agar, ella tiene que volver y en una actitud totalmente distinta, y a la vez Abraham ponerse en una posición que es totalmente distinta también. Estamos hablando de que Dios está llevando a ordenar las cosas, a poner las cosas en su lugar. ¿Para qué? Para que la casa vuelva al propósito, porque la casa se desvirtuó, perdió el sentido de Dios, ¿cierto? Entonces, en este sentido, Agar tiene que volver a ponerse en una posición de sierva. El resolver un tema así, tal como lo decíamos, tiene que ser muy a la luz del Señor, tiene que ser muy guiado por el Espíritu de Dios, porque aquí no se trata de discriminación, sino que la posición de Dios para la esposa tiene que ver con un lugar de privilegio. La esposa tiene un lugar de privilegio delante del Señor. No se está discriminando a la otra mujer, pero en el Señor hay un ordenamiento, y la que tiene la prioridad es la mujer del pacto, no Agar. Y ese Agar puede ser un hombre, puede ser una mujer en el matrimonio actual, o sea, cualquiera de los dos, porque es inconcebible que Agar tenga un lugar mayor que la esposa. Es inconcebible que Agar tenga más privilegio que la esposa. Ni siquiera que tenga la misma importancia que la esposa. Ay, como está embarazada, bueno, terminé esa relación de hoy, pero como está embarazada, tengo que cuidarla. No, destiérrala. No le des acceso a tu esposa, ni tú tengas acceso a ella. Si los dos esposos tienen claro el camino de la fe,
y lo quieren seguir, tienen que hacer eso. Se corta la relación, será papá para la manutención, pero no será pareja de Agar. Ni la esposa, por temor a perder al marido, puede permitir que se sigan los mensajes de WhatsApp, de Facebook, encuentros, etc. Si en realidad quieren guardar a los hijos de la promesa, que son los hijos del matrimonio, si no se pone límite, vas a destruir a la familia. ¿Por qué? Porque Agar es la que da hijos, hermano. ¿Qué significa la que da hijos? Hermano, uno tiene hijos con una mujer seductora, ¿no? Uno tiene hijos con una mujer de vientre, o indistintamente de las razones, pero el tema es un tema de intimidad. Está involucrada la seducción, la pasión, el vientre. Por eso dice, Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael al hijo que Agar le había dado a luz. Y era Abraham de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Ahora sería muy interesante ver, Ismael no tiene culpa de nada, y a nuestros ojos Ismael no ha hecho nada. Pero ¿qué es lo que pasa con ese hijo? Con ese hijo que quiere tener un lugar importante en la familia. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Ismael? Ahora, ¿qué es lo que Dios dice para Ismael? Por tanto dijo Sara a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Esto sale en Génesis 21 del 10 al 13. Hermanos, nosotros recién estamos hablando de que el Señor tiene que en estos procesos, y Él quiere establecer su carácter, que Dios no puede darle la herencia o la promesa, en este caso Isaac, sin que el carácter de Abraham esté firme, esté maduro, esté en él. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios puede poner las cosas en un punto de que la herencia no se va a ver estorbada. Nosotros vemos que estando Ismael en medio y Agar en medio de la situación, que está hablando propiamente, hermanos, de una situación en que el carácter de Abraham estaba mezclado con una forma de esclavitud. Entonces Dios le estaba diciendo: saca a la esclava, tienes que sacar, no te parezca grave lo que te está diciendo Sara, porque lo que te está diciendo Sara es la voluntad mía. Y el Señor empieza a entorpecer a Abraham para que él en esa decisión pase a una nueva etapa, a un nuevo tiempo. Él puede entender que él tiene que sacar a la esclava del lugar, tiene que sacar esa área de esclavitud que está operando en él, con el cual él había hecho alianza. Y hermanos, esto habla de muchas cosas en nosotros que necesitan ser llevados a un ordenamiento para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Y nosotros seamos como esos robles o como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Que no seamos esas ramas que sean movidas por el viento. En esta escritura claramente lo que Dios le está pidiendo a él es: saca la esclavitud de tu vida, saca esa área de esclavitud de tu vida. ¿Por qué? Porque tu hijo no va a poder heredar si está ella contigo. La palabra, hermanos, deja claro que quien hereda es Isaac. Ahora, no por ello el Señor deja sin promesa a Ismael, hermanos. Dios aún, hermanos, nuestros errores más garrafales Él los cubre.
Él nos deja, dice que Él es padre de todo huérfano. Aún los errores garrafales Él los cubre de amor. Miren lo que dice Génesis 16, del 10 al 12. Le dijo también el ángel a Jehová, le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Hermanos, Ismael no tiene heredad, no recibe la herencia de su padre. Las palabras de Dios para esta generación es solamente que esa descendencia tendrá multiplicación, pero no hay para ellos una promesa de tierra. Ahora, si Ismael tiene promesa de descendencia, entonces, hermanos, no es difícil ver que para que esto se cumpla es necesario que este Ismael tenga una unión matrimonial, pero al igual que su papá Abraham, se une él con una mujer egipcia igual que su mamá. Es decir, él replica el mismo proceso de esclavitud que habían tenido sus papás. Si nosotros al otro lado vemos la descendencia de Isaac, primero nace Saúl y Jacob. Y en este caso es Jacob de quien nacen las 12 tribus de Israel. Eso lo podemos ver en la Escritura. Pero en el caso de Ismael, hermanos, es el producto de no esperar el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que estamos hablando todo este rato? Entender los tiempos, para que no solamente no se nos produzca un desfase a nosotros, sino que generemos un tropiezo en el accionar de Dios en nuestras generaciones. Usted sabía, hermanos, que en este matrimonio, digamos, la descendencia de Ismael, también nacen 12 hijos. La misma forma de herencia, y por eso hablamos como una comparación entre la herencia que generó Isaac y la herencia de Ismael. También nacen 2 hijos que muestran de una u otra manera ese apresuramiento, que también tiene una forma de fruto, una multiplicación. Hermanos, es muy importante el hecho de que Ismael no tenga acceso a la herencia, porque la herencia, hermanos, es un derecho de los hijos de la promesa, y el no tenerla nos va a implicar algo, que no vamos a tener el legado del padre. En el fondo es estar fuera de la casa, es ser extranjero, al igual que la mamá Agar, que significaba huida, ¿se acuerda? Extranjero. Y en la parte espiritual también va a resultar esa manifestación natural. Ahora, hay otro dato importante, hermano, en todo esto, que nos da luz a este relato. Es que estos hijos, hermanos, estamos hablando de Ismael, se desarrollan en el vientre, en un ambiente hostil, en un ambiente de aflicción. Génesis 16:6. Estamos hablando de un ambiente de intimidación, de depresión, porque si uno mira la palabra aflicción, tiene todas estas acepciones. ¿Qué va a producir en un hijo el estar en estos lugares? Dificultades en sus relaciones afectivas, cuando estos sean mayores. Si nosotros miramos, hermanos, hay experimentos que muestran que niños cuyas madres fueron o sufrieron una depresión mientras estaban en su proceso de gestación, estos hijos, estos niños, tienen comportamientos antisociales. Y en estos comportamientos antisociales, por ejemplo, estamos hablando de
violencia, en sus periodos posteriores a su nacimiento. Y estamos hablando, hermanos, de que estos procesos de los niños van a traer una consecuencia en el futuro. Hay un estudio, hermanos, de la Universidad de Chile que mostró que de un universo de un 100%, un 22% de los niños que fueron estudiados mostraron síntomas de hiperactividad. ¿Por qué causa? Porque su mamá vivió un proceso de ansiedad en el tiempo de la gestación. ¿Qué pasó con otro 15%? Estos tuvieron disparidades en problemas de agresión e indisciplina. Y otro 9% sufrieron problemas de ansiedad. Esto, hermanos, viene a confirmar que toda situación en el vientre trae consecuencias. ¿Qué es lo hermoso de todo esto? Y es una buena noticia. Es que el Señor es Dios de los tiempos. El Señor quiere establecer cosas nuevas en nosotros, en nuestra familia, en nuestras generaciones. Él se identifica como el Olam. Él puede sanar el vientre aunque estemos en el presente, y para ello solo necesitamos pedir que Él venga a traer sanidad a nuestras generaciones. Ahora, uno podría verlo en lo natural. Imagínate que están los dos hermanos. Está Ismael, agresivo, con tantas dificultades, que siempre va a estar en contra de su hermano. Ismael ya tiene 12 hijos. Isaac no, solo tiene los gemelos, los mellizos, y de allí nacen sus 12 hijos. La diferencia, ¿por qué, hermano? Porque también está el lazo afectivo, porque el hijo que nace fuera del matrimonio no va a tener al papá las 24 horas del día, o a la mamá, a menos, ¿no es cierto?, que el hombre o la mujer rompa el matrimonio y se vaya con la otra pareja. Pero los sentimientos de culpa, el daño que se produce, los pequeños, los hijos que nacen de eso también lo van a vivir. Un hijo que nace de una relación de adulterio sabe que no tiene acceso al papá, que tiene que ir a la casa de la otra mujer. Y la mujer que está embarazada de una relación de adulterio sabe que tiene que estar sola. Porque hay casos de mujeres que incluso le han dicho al marido que él es el papá del bebé cuando no lo es. Imagínense el nivel de estrés y de angustia en el vientre. Los pensamientos. Y si el hijo, por ejemplo, la otra persona tiene un color de pelo distinto y sale del color de pelo de la otra persona, ¿qué va a hacer cuando el marido la encuentre? O si ella dice la verdad en el momento, el marido la va a tener, la va a perdonar o la va a echar. O sea, una mujer soltera que tuvo una relación con un hombre casado, ¿qué va a pasar cuando se sepa que el bebé que está esperando es un hombre casado? Todas esas cosas las resiente el bebé. Y esas consecuencias se van a mostrar en el carácter. Como decía hace un poquito atrás ese estudio, en la agresividad, en la indisciplina, en la ansiedad, en su comportamiento. La palabra lo que le dice proféticamente acerca de Ismael es: será hombre fiero. O sea, podríamos decir, será un peleador. Su mano será contra todos enemistad, la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Siempre confrontación. Esos niñitos que muestran niveles de agresividad están hablando lo que los papás no dicen. Hay cosas que están ocurriendo que hacen que sean fieros. Ahora, ¿qué significa su mano estará contra todos? Génesis 16:12 dice: él será un hombre como el asno salvaje. Tengo otra versión del mismo verso. Él será un hombre como el asno salvaje. Un asno.
En la Valera dice será fiero. Su mano estará contra todos y la mano de todos contra él, y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Esta característica de violencia es una consecuencia de un embarazo de aflicción. Un hombre fiero, es impresionante cuando uno va a la raíz de fiero, porque es rojizo, es estar rojo, o sea, nos une otra vez con Adán, rojo, y nos une con Edom, que es una tierra roja y que es el desierto. Y el desierto, hermanos, es tierra de demonios, que está también ligada a Esaú, que son a las relaciones sexuales fuera del pacto. Y fiero es un asno montés. ¿Y qué es un asno montés? Cuando nosotros vemos esto, porque las versiones más antiguas no dicen asno montés, sino que dicen onagros. Y estos son animales que tienen un enorme coraje y tienen mucha fuerza, que pueden arrancar una peña de un monte con su fuerza, pero se les describe en los desiertos de Persia, junto a prodigios increíbles. Algunos onagros en la mitología se les muestra con cuerpo de buey y cuernos poderosos. Entonces, ¿qué es un onagro? Es un asno silvestre, que es un animal que está relacionado con Persia, los daños de la niñez. Persia representa un gobierno que daña a las personas cuando son niños. Esto es lo que pasa con Ismael. Si usted es Ismael, si usted es hijo producto del adulterio, usted está conectado con esa tierra de Edom. Claro, tiene promesa de descendencia, pero le va a costar tanto poder ver la revelación de los cielos que el Señor tiene, porque no tiene acceso a la herencia. Su revelación acerca de lo que el Padre tiene siempre va a ser escasa y limitada. Dice la palabra del Señor para redimir esto: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Redención, volver a comprar. Y si no lo redimes, quebrarás su cerviz. Yo te estarudé. También vas a redimir al primogénito de tus hijos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que si usted es de ese año, si usted es de esa generación de Ismael, un hijo producto de eso, o su papá, uno de sus papás fue producto de una relación de este tipo, está el Cordero de Dios para redimirlo, para que usted tenga acceso a esa herencia. Números 18:15 dice: todo lo que abre matriz, toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre y harás redimir el primogénito del animal inmundo. Aquí está el asno. Por lo tanto, vemos en este verso que toda la vida de Ismael es una lucha hasta hoy día. Los árabes contra los judíos, Ismael contra Isaac. La Biblia textual habla aquí en referencia a esto, dice: la mano de Ismael va a estar contra todos y vivirá enfrentando a sus hermanos. Viven en disputas, viven en pelea. Eso es lo que significa que va a estar delante de sus hermanos. Ahora, si lo ligamos a un burro, ya es que el hermano es tonto. No, el hermano no es tonto. Lo que lo liga es a una vida de trabajo, a una vida de carga. Y esto podemos observarlo hasta la fecha, porque los árabes hasta hoy siguen peleando por sus tierras y tienen vida de mucho desgaste, de desgaste físico. Y la guerra no cesa entre sus descendientes. Entonces, cuando hay un hijo que nace de un producto de este tipo de relación,
relación entre alguien casado con una persona que no era esposo o esposa, les cuesta mucho salir adelante. El salir adelante va a ser trabajoso. ¿Y cómo se va a redimir esto? Solamente se va a redimir cuando ellos conozcan al Señor y puedan, producto de conocer al Señor, tomar la primogenitura por la obra de Cristo. Y al abrirse este camino a través de Cristo, entonces también van a tener accesos a la paternidad de Dios, a su revelación y a las riquezas de los cielos, de la tierra que el Señor tiene para sus hijos. Y esto nosotros, hermanos, lo vemos también en lo natural. Los hijos ilegítimos, si no tienen el reconocimiento del Padre, tampoco tienen acceso a la heredad. Y son muy pocos los de estos hijos que tienen relaciones sanas con sus hermanastros. El Padre lo reconoce a usted, aunque tenga una descendencia de Ismael, lo redime eso y usted tiene acceso al Padre. Si no tiene el reconocimiento del Padre, igual que en lo natural, no tiene acceso a la herencia. El Señor quiere redimir la generación de los ismaelitas porque quiere que ellos vivan en paz, que dejen de tener vidas trabajosas, que puedan heredar la tierra, y más que heredar la tierra, o junto con heredar la tierra, que puedan entrar en pacto con Dios. El pacto que Dios tiene para ellos, para sus descendientes. ¿Por qué? Porque es tan importante, para que los hijos no se sigan casando en esclavitud, porque los matrimonios de ellos se unen con las áreas de esclavitud que están en otra persona. Es por decirlo, hermano, se casan con algo que le va a significar una carga, un problema, a menos que vengan al Señor. Y el Señor quiere abrir un camino nuevo. Nosotros pusimos acá algunos datos, ¿no? Solamente para que usted lo vea, porque la promesa para uno era herencia y para el otro solamente generaciones. Y fíjese que al comparar la descendencia de Ismael y la de Isaac, hay un abismo entre los descendientes de Ismael y de Isaac. Por ejemplo, hasta la fecha, tal vez ahora un poco más, porque este estudio no es de este año, habían 170 judíos de sangre judía que habían recibido algún premio Nobel que entrega la Academia Sueca. Pensando en los judíos son alrededor de 13 o 14 millones, o sea, el 0,2% de la población del mundo. De ese 0,2% de la población del mundo, 170 judíos han recibido un premio Nobel. Nosotros creo que tenemos hasta la fecha un par. Bueno, comparémoslo con la descendencia de Ismael. 8 personas de la descendencia de Ismael han recibido premios Nobel. ¿Pero cuánto es su descendencia? 1,2 billones en todo el mundo. Los otros 13 a 14 millones, ¿se da cuenta? Si los musulmanes, estos musulmanes árabes, produjeran en el mismo porcentaje premios Nobel como los judíos, ellos tendrían 11.000 premios Nobel. Aquí queda claro, es que fue lo único que quisimos anotar, la bendición de multiplicación sobre Ismael. El Señor no falló, te voy a dar hijo, no falló, pero el Señor no solamente quiere darte hijo, quiere darte heredad. Vamos a repasar entonces el Génesis 21:9 al 14, que nos va a hablar del proceso que viene. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, al cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente.
Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. No debemos olvidar, hermano, que la herencia ismaelita lo que trae a la promesa es burla. Y es toda cosa, toda forma de esclavitud que se levanta, que genera una burla, que viene a burlar la promesa para que no se manifieste la herencia. ¿Qué tenemos que entender, hermanos, cuando vienen o cuando ocurren este tipo de nacimientos o situaciones que se adelantan a la promesa? Lo que pasa, hermano, en una familia que tenga el objetivo de restauración es que el hijo legítimo viva lejos del entorno familiar, ¿cierto? Y es lo que hace Abraham, ¿cierto? Lo saca del entorno familiar. La pregunta es, ¿qué se hace con estos niños? Y hay un asunto de entender algunas verdades, hermanos, y de no dejar cosas que nosotros hemos vivido en un nivel de nebulosa o de silencio. Los niños, hermanos, necesitan saber la verdad de su concepción. Hermanos, cuando la verdad de la concepción de un niño se mantiene en un nivel oculto, de secreto, eso genera, hermanos, un nivel de tiniebla en la proyección de estos hijos. Y es necesario, hermanos, que estos hijos sepan la verdad, porque en algún momento va a ser crisis el silencio. El haber ocultado las situaciones van a generar una crisis en la persona, que va a buscar y a necesitar saber qué fue lo que pasó, que se despegue, que se descubra la situación real, para que ese hijo venga una manifestación de libertad. Otra cosa que tenemos que entender, hermanos, es que estos niños necesitan conocer la paternidad de Dios, porque también necesitan saber que dentro del cuerpo de Cristo ellos también tienen un lugar. Hermanos, es tan importante en este tipo de niños ministrar la redención de Cristo, que ellos sean redimidos de esa herencia que traen en sus lomos. Y esto, hermano, en el cuerpo de Cristo está. Hacerles saber que estos niños tienen un lugar y que en el entorno Dios quiere poner la oportunidad de que ellos puedan tener, al ser redimidos, una manifestación de paternidad en ellos. Toda herencia ismaelita carece, hermanos, de paternidad. Tú te das cuenta de un niño que tiene estas características es porque son carentes de papá, de palabra paterna. Están sumergidos en una manifestación de vientre, en una forma de matriarcado, una forma matriarcal, pero no acceden a un proceso de paternidad, a un proceso mayor donde ellos puedan desenvolverse de una manera mayor. Ahora, si nosotros, hermanos, entendemos que la promesa de Dios sobre ellos es multiplicación, tenemos que, como consecuencia de esto, darnos cuenta de que el área sexual de estos niños va a ser fuertísima y deben ser tratados y guiados en su manera de caminar, ya sea con instrucción, ya sea con dirección, con mucho amor para poder encaminar estas áreas, porque esa falta de paternidad en ellos se traduce con una excesiva y fuerte forma en su área sexual.
El Señor en esto nos ayuda, hermano, a nosotros poder tener la claridad cuando en medio de nosotros estas herencias ismaelitas están presentes, para saber cómo debemos tratar estas generaciones, qué es lo que debemos ministrar estas personas o estos niños. Si hay algo que necesitan, es la redención de Cristo. Delante hablábamos acerca del asno, ¿cierto? La forma de redimir un asno o una herencia ismaelita es a través de un cordero, es manifestar la gloria de Cristo en ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser un cordero? Porque es la misma herencia. Agar es la tipología de Egipto. Cuando el Señor saca a Israel de Egipto, la señal de la salida es la muerte del cordero. Ellos necesitan redención, hermanos. Necesitan ser sacados de esa área y que la gloria de Cristo se manifieste en ellos. ¿Cómo sigue esta historia, hermanos? Vamos al Génesis 21, 16 al 21. Producto de este destierro, Ismael se va a una tierra. Esta tierra es el desierto de Parán. La Escritura consigna lo siguiente: se fue y se sentó a cierta distancia, aproximadamente la distancia de un tiro de flecha, porque ella pedía, y está hablando de Agar, no me dejes ver la muerte de mi hijo. Hermanos, hay una sentencia sobre los hijos de Ismael en el desierto. Se sentó a esa distancia y ella comenzó a llorar. Pero Dios escuchó la voz del niño y el ángel del Señor bajó desde el cielo y le dijo a Agar: ¿qué te pasa? No te asustes, el Señor ha escuchado el llanto del niño. Ponte de pie, levanta al niño y agárralo bien de la mano. De él haré una gran nación. Después Dios permitió que ella viera una fuente de agua. Así que ella fue, llenó su cuero con agua y le dio de beber al niño. Dios estaba con el niño y él creció. Ismael vivió en el desierto y se convirtió en lanzador de flechas. Vivió en el desierto de Parán. Su mamá le consiguió una mujer egipcia. Cuando empezamos a mirar este proceso que viene, que es el destierro, podemos, hermanos, darnos cuenta de algunas cosas. Número uno, que es importante, hermanos, que nosotros como hijos de Dios y gente redentiva en el Señor pueda tener la capacidad en Cristo de redención, esa autoridad para redimir a otros. Es importante, hermanos, sacar a estos niños del desierto, ponerlos en lugares distintos, en lugares espaciosos, ponerlos en la roca firme, declarar, hermanos, que sobre ellos viene la herencia, quitando la ciudadanía o la tierra o el lugar donde ellos fueron puestos. Esa ciudadanía es una ciudadanía ismaelita. Y a través, hermanos, del sacrificio de Cristo, declarar que ya no hay más esclavo ni griego ni escita, y que a través de Cristo, hermanos, que ellos pueden venir a poseer la tierra. Hermanos, nosotros somos esos agentes redentivos, y en la medida que el Señor nos muestre esta realidad, nosotros podemos en Cristo manifestar y ministrar la redención del Hijo en la vida de estas personas. ¿Qué otra cosa debemos hacer en personas que tienen esta herencia? Debemos hablar la palabra, tal como lo dice Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca,
porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, es tan importante que en nuestra oración por estas personas quitemos la enemistad que en su carne opera, haciéndole hombres fieros, hombres hostiles. Hermano, una persona que tiene una herencia ismaelita es una persona que está hecho para guerrear, para pelear. Y nosotros, hermano, en nosotros está la autoridad para sacarlos de esos ambientes y traerlos a la paz del Señor, y para que ellos a través del Espíritu tengan ese acceso al Padre, y nosotros en la autoridad del Hijo insertarnos en la familia de Dios. El Señor nos ayude en esto, hermanos. Cuando estamos hablando de personas que tienen esta marca, son personas que están por decreto llamados a vivir en un ambiente de desierto y en lugares hostiles. Y no solamente eso, hermanos. Cuando la Escritura aquí dice que su mamá se puso en un lugar a distancia, ¿cierto? A la distancia dice de un tiro de arco. Está hablando, hermanos, de que está hablando de una u otra manera de que en ese hijo que estaba ahí, esa distancia iba a ser la imagen que iba a ser empezada en ese hijo. Hermanos, ahí hay una figura profética muy importante que nosotros cuando vemos gente de este tipo tenemos que entender, hermanos, de que estas personas o estos niños tienen en ellos una imagen de mujer, y que al empezar ese arco no va a dar en su proyección como persona más allá que la imagen de la figura de la mujer. Por lo tanto, siempre van a ser personas que van a estar sujetos a esclavitud y a engaño. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que quebrar ese arco, quebrar el arco que se puso como una medida. Si usted mira la figura de Ismael, él fue tirador de flechas. O sea, este tipo de personas tienen esa imagen en ellos. Nosotros tenemos que quebrar ese arco para que ellos puedan ir más allá y puedan ver la paternidad de Dios. Y es por eso que Dios se levanta y se manifiesta y establece en el niño la medida del Padre. Y en nosotros, hermanos, tenemos que quebrar. El llamamiento que tenemos es quebrar ese arco para que ellos puedan ir al Padre. En la medida que nosotros manifestemos la redención, esos niños van a ser poseedores de una nueva herencia en Cristo Jesús. El Señor les bendiga.